Listo, ya estamos en vivo. Muy bien, vamos a arrancar. Muy buenos días, mi nombre es Laura Luján y les doy la bienvenida a un programa más en una edición especial hoy jueves 13 de mayo, Las cartas sobre la mesa, dirigido por la revista La Voz Ausente. Hoy tengo un invitado especial, sí, lo repito nuevamente, desde Reino Unido, donde está actualmente, nos acompaña Pedro Miguel Llanos Paredes, sociólogo de la de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se encuentra en Reino Unido realizando el doctorado en Geografía y Economía en London School. Y bueno, voy a dar paso para darle la posta y agradecerle nuevamente esta entrevista. Sé que por allá son alrededor de 7 horas de diferencia, pero él nos está acompañando el día de hoy. Gracias, Pedro, por este tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto poder discutir un poco del país que quiero tanto y bueno, nada. Así es, ahora bueno, por temas académicos te encuentras por allá, pero sé que todavía sigues ahí inmerso en los temas que nos acontece actualmente. Sí, Y mira, El Perú siempre se lleva en el corazón. Sí. nada, así es. Mira, Pedro, como te dije hace un momento en nuestra reunión previa, para romper el hielo y para que todos nuestros oyentes y los nuevos que se están conectando puedan entender un poquito sobre qué va nuestra entrevista, con la primera pregunta que te voy a hacer, quizás poco a poco se van a ir acomodando. Y bueno, directamente vamos a arrancar, Pedro. La pregunta sería la siguiente: ¿cómo incrementar la base tributaria? ¿No? ¿Cómo propiciar también que la mayor cantidad de peruanos cumpla con pagar sus impuestos? Esa Ujú. sería la pregunta precisa. Ya. Quizá la primera pregunta o una pregunta previa que habría que hacer es, ¿para qué es que uno quiere incrementar la base tributaria, ¿no? En general, el problema de fondo es que el Estado peruano es bastante pequeño, ¿no? El Estado peruano, en términos de recaudación, de presión tributaria, ha estado fluctuando alrededor del 15-16% en los últimos años. Hubo una ligera expansión durante la época de auge del precio de los commodities, entiéndase cuando el cobre, cuando el petróleo y una serie de commodities estaba, digamos, por la demanda china, todo el precio de todos estos bienes había subido de precio. Eso permitió expandir un poco el Estado, pero fue una expansión temporal. Una vez los precios cayeron, de nuevo el tamaño del Estado volvió a niveles bastante bajos, ¿no? Y digo bastante bajos porque si los comparamos con los niveles de presión tributaria que encontramos en el resto de América Latina, alrededor del 18-20%, o en los países de la OCDE, los países desarrollados, estamos hablando de 32%, 40%, o sea, estados gigantes comparados con Perú. Entonces, cuando se dice el problema fundamental en Perú es que la base tributaria no es amplia, sí es parte del problema, pero el problema fundamental es que tienes un Estado muy pequeño, ¿no? Y a veces la gente se queja, no sé, no hay buen servicio de salud, no hay buen servicio de educación, los colegios se caen, los hospitales no tienen suficientes camas, los médicos están mal pagados, los maestros están mal pagados, todos están descontentos. Bueno, porque no pagamos por un buen Estado. Es tan simple como eso. Un buen Estado cuesta y uno tiene que pagar por un buen Estado. Y pagar por un buen Estado implica pagar impuestos. Entonces yo creo que ese debe ser el punto de partida. Y el objetivo para ser un país, digamos, un poco más desarrollado del que somos ahora, está directamente vinculado a incrementar la presión tributaria, a incrementar el tamaño del Estado, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Hay dos vías, ¿no? Tradicionalmente, la vía que se ha propagandizado mucho por la gente más liberal o de derecha en el Perú ha sido ampliar la base tributaria, ¿no? Bajo el supuesto de que en el Perú hay mucha informalidad, alrededor del 70% de la población económicamente activa es informal. Estamos diciendo, bueno, esta gente no paga impuestos, qué mal, ¿no? Se benefician de los servicios públicos, pero no pagan por ellos, qué horrible, ¿no? Y hay que meterles palo para que paguen y paguen y paguen, ¿no? Primero que nada, eso está mal, o sea, es falso, porque todos pagamos IGB, cada vez que vamos a comprar una gaseosa en la esquina, cada vez que vamos a comprar una cerveza,
pagamos impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo del alcohol, en fin, por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, ahora que además los alimentos azucarados, hubo proyectos de ley en su momento para gravarlos más, es decir, todos pagamos impuestos en algún punto, ¿no? Querramos o no, directo o indirectamente. Entonces, claro, decir de que el Perú nadie paga impuestos o solo la clase media de Lima paga impuestos es una mentira, ¿no? Eso es lo primero. Y entonces, eso también nos debe llevar a pensar en por qué ampliar la base tributaria es tan difícil, ¿no? Si el problema es la informalidad. La informalidad es alta en el Perú por razones estructurales y razones de fiscalización. Hay razones estructurales, que es la baja productividad de las empresas, de las MIPES, de las pequeñas y medianas empresas, no tienen los suficientes ingresos y la suficiente productividad como para soportar una planilla formal, como para soportar el pago de impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Pero también hay un componente de fiscalización, ¿no? La SUNAT tuvo un gran impulso en términos de expansión de capacidades y demás en los 90, y eso fue un mérito del gobierno de aquella época, pero desde allí a la fecha, los gobiernos que han venido han tratado de más bien volver a la SUNAT, ¿no? Que era un león temido, lo han tratado de volver un gatito, ¿no? Un gatito amigable, que te trata con sedita, ¿no? Que te trata bonito y que no te cobra el impuesto nunca, ¿no? Y eso es un error, porque el IRS de Estados Unidos o el servicio de la reina, que es el que cobra impuestos acá en el Reino Unido, literalmente tienen armas. O sea, son agencias gubernamentales que están dispuestos a ir a tu tienda, a tu negocio con armas y cobrarte impuestos si es necesario. Porque eso es lo que hacen los estados realmente, que quieren pagar y que quieren tener servicios públicos decentes. Cobran los impuestos que deben cobrar. No hay nada de que vamos a hacer una SUNAT amigable. Eso en realidad es... Claro, lo dirías como de forma radical, ¿no? O sea, eso está bien para ganar elecciones y a los políticos les encanta pues hablar de que la SUNAT tiene que ser tu amiga, ¿no? Pero desde un punto de vista de construcción del Estado, desde el punto de vista de cómo financiamos un Estado capaz de brindar servicios públicos de calidad a la gente, tenemos que ser mucho más agresivos en la recaudación de impuestos. Entonces, ampliar la base tributaria no hay ningún secreto, es atacar el problema de productividad de las empresas, que son muy poco productivas, y para eso hay que discutir políticas industriales, políticas de apoyo a las MIPES, expansión de los créditos, transferencia de tecnología, etcétera, etcétera. Es un problema más estructural, pero también un problema regulatorio. ¿No? La SUNAT no puede seguir siendo ese tímido agente que tiene miedo de hacer su trabajo. La SUNAT tiene que hacer su trabajo y punto. Y no le tiene que estar dando explicaciones extra a nadie. Entonces yo creo que ahí sería bueno que nuestros políticos, nuestra clase política, si la quieres llamar así, pudiera también poner en su lugar y darle la importancia de vida a la SUNAT, que lamentablemente no lo hace, no lo hace. Bien, y para continuar con este tema, Pedro, el problema de la recaudación tributaria es uno que nos ha seguido desde el origen de la República, ¿no? Pero en ese esfuerzo de generar un incremento en la recaudación tanto formales como informales, ¿qué te parece la posibilidad de imponer un impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio, ¿no? Con miras a cubrir la pérdida de la recaudación en ese caso. Sí, o sea, actualmente, tal y como está diseñado el sistema tributario peruano, yo estaría a favor de subir cualquiera de los impuestos que existen, honestamente. Quizá el único que no me parece que está muy alto es el impuesto general a las ventas, el IGB, y el impuesto a la renta a las empresas, el impuesto a la renta corporativa. ¿Por qué? Porque el impuesto general a las ventas desincentiva la compra, es tan simple como eso, y es un impuesto que se le pone a los consumidores. Y el impuesto a la renta a las empresas, yo sé que es muy popular y es una fuente, es como, no le cobres a la gente, cobra a la gran empresa mala, ¿no? Pero la verdad es que la empresa le da trabajo a la gente. La empresa, de su éxito, depende de que hayan ganancias a las cuales después le vas a poder cobrar ese mismo impuesto a la renta. Entonces, yo en realidad creo que en el Perú lo que hay que hacer es subir impuesto a la renta a las personas naturales. Es algo, también es impopular, posiblemente, pero de nuevo, es el precio que uno tiene que pagar por tener mejores servicios públicos, un mejor Estado, etcétera. Y evidentemente el impuesto a los dividendos, que en el Perú también es relativamente bajo. Si los dividendos, cuando la empresa, ¿no? La empresa tiene sus accionistas, los accionistas llegan a cierto punto del año y decide, vamos a reinvertir tanto de las utilidades y tanto vamos a repartirnos en dividendos. Y la repartición de dividendos ocurre de forma proporcional a cuántas acciones tiene cada accionista. Ya. Esos dividendos ahora en el Perú pagan 5%. Cuando en los 80 el porcentaje, el impuesto a esos dividendos
era 15%, mucho más alto. Y en otros países también el impuesto a los dividendos es mucho más alto. Entonces, de nuevo, queremos un sistema más equitativo, un sistema tributario que cobre más a los que más tienen. El impuesto a los dividendos sería una herramienta mucho más potente y mucho más efectiva que un impuesto a la renta, que un impuesto a la riqueza, perdón. Un impuesto a la riqueza no está mal en principio, podría jugar un rol, pero su recaudación en realidad yo creo que sería bastante marginal. Además, hay que recordar que el impuesto a la riqueza es posiblemente uno de los impuestos más antiguos que existe. La antigua República Romana cobraba impuestos de esa forma. Mandaba soldados a ver a tu chacra, ¿no? A tu hacienda, lo que fuere, contaba cuántas hectáreas tenías, contaba cuántos esclavos tenías, porque en esa época era esclavitud, y en base a eso determinaban cuánto tenías que pagar en especia o en dinero. Y ya está. Ese era el sistema tributario de la antigua Roma, ¿no? Entonces, tenía sentido en una economía agraria, pero hoy en día no vivimos en economías agrarias, hoy en día vivimos en economías capitalistas modernas, donde la mayoría de gente trabaja por un sueldo. Y al trabajar por un sueldo, entonces lo mejor, o un sueldo recibe dividendos, ¿no? De su inversión, recibe retornos a su inversión. Entonces, la mejor forma de gravar esos retornos hoy en día es a través del impuesto a la renta y el impuesto a los dividendos. Bien, Pedro, qué interesante todo lo que has mencionado, incluido un ejemplo. Y mira, ahora para aterrizar un poquito con los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo, uno de ellos, sí, ha mencionado también en el debate y durante sus propuestas que, así tajantemente dice, ¿no? Hay que industrializar al Perú, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué haría falta? ¿Sería positivo, negativo? ¿Qué puedes tú encontrar en ese tema, ¿no? Que ahora se ha vuelto muy controversial. Sí, bueno, en principio, si revisamos la historia, no hay país que se haya desarrollado sin industrialización. O sea, en realidad la mayoría de países se ha desarrollado teniendo algún tipo de política industrial, fomentando el desarrollo del sector manufacturero, fomentando la complejidad de su aparato productivo, fomentando además un mayor nivel de uso de tecnología en la producción. Industrialización no es solo, a veces la gente piensa en industrialización de fábrica, ¿no? O sea, sí, posiblemente hay un elemento de eso, pero también y fundamentalmente industrialización es usar más tecnología en la producción, ¿no? Entonces, un ejemplo yo creo que es bastante concreto es comparar la canasta exportadora de Chile con la canasta exportadora de Perú, ¿ya? Las principales exportaciones de Perú hoy en día son espárragos, uva y concentrado de cobre. Perfecto. Las principales exportaciones de Chile son espárragos, vino y ánodos y cátodos de cobre. La diferencia es sutil, pero es una diferencia. Eso quiere decir de que en Chile, dentro de la misma cadena de valor del cobre, dentro de la misma cadena de valor de la vid, de la uva, hay algunos pasos más en esa cadena de valor que se hacen en Chile. Eso quiere decir más valor agregado, eso quiere decir más ingresos, más salarios, más ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y quiere decir que Chile está en una posición mucho más resiliente en el mercado mundial si es que hay un choque externo. Porque si es que ya quieren vino o quieren ánodos y cátodos de cobre para luego empezar a hacer ellos mismos sus cables de cobre, sus teléfonos inteligentes o lo que fuere, ya tienen el cobre refinado allá, ¿no? Lo que hacemos en Perú es lo sacamos en concentrado, el cobre sale en concentrado y lo mandan a refinar en otros lados. Hay algunas empresas que ya hacen refinamiento en Perú, de hecho se pasó, hay un mérito de Cerro Verde, por ejemplo, algunas empresas mineras ya lo hacen, pero son las menos. La gran mayoría de empresas en Perú exporta cobre en su estado más básico, más bruto, que es el concentrado. Entonces, por esas razones es que yo digo, bueno, si es que tanto dicen de que Chile es el ejemplo a seguir dentro de América Latina, debe ser como es el buen estudiante, el buen alumno del consenso de Washington y todo este rollo, pues imitémoslo, ¿no? Y tratemos de avanzar en las cadenas de valor en las cuales ya tenemos ventajas comparativas. No nos quedemos contentos con seguir reventando cerros, sacando piedras y mandándolas a los barcos y que se las lleven, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de industrialización allí. Y yo creo que también hay una posibilidad de industrialización precisamente apoyándonos en el cobre, en la expansión de la industria de autos eléctricos, ¿no? China y la Unión Europea
tienen planes para hacer transiciones de su parque automotor a 100% autos eléctricos en cierta cantidad de años. En China es hacia el 2025, creo, no falta nada, y en la Unión Europea es el 2030, creo, no recuerdo exactamente hacia cuál es la fecha objetivo. Pero el hecho de que grandes mercados están transicionando ahora su parque automotor hacia carros eléctricos, y eso evidentemente abre una oportunidad y significa un incremento de demanda. Y la pregunta es, ¿quién va a hacer esos carros? ¿Quién va a hacer esos autos? ¿Y quién va a hacer las partes para hacer esos carros? Los autos eléctricos requieren baterías que se hacen con litio, y hay yacimientos de litio que se han descubierto en Puno, muchos más grandes que los que se han descubierto en Bolivia, hecho sea de paso. Requieren cobre para todo el cableado, requieren plástico, requieren vidrio, requieren un montón de insumos. La pregunta es dónde se van a hacer, ¿no? ¿Y quién los va a hacer? Y allí otra oportunidad que además apoyaría la hipótesis de que el Perú podría industrializarse ahora a caballo de la industria de los autos eléctricos, es el hecho que los salarios en China vienen subiendo de forma sostenida desde hace años. O sea, esta idea de que el trabajo chino o el trabajador chino es barato es una idea de los 90. Era verdad en los 90 posiblemente, pero ya no. Los salarios chinos, si uno lee el último reporte de la organización, de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, muestra claramente que China es uno de los pocos países del mundo donde los salarios vienen subiendo de forma sostenida año a año. Y bien por los trabajadores chinos, ¿no? Mejor estándar de vida para ellos. Pero eso quiere decir de que también de que hay mayores posibilidades de competir con ellos en términos productivos si es que implementamos las políticas correctas para atraer la inversión, para generar estas cadenas de valor aquí. Y ya que hablabas de Chile, de China también, me gustaría agregar una pregunta ahora que te encuentras en Reino Unido, ¿no? Como te comenté también, ¿qué visión tiene en el extranjero, ¿no? Ahora, quizás en la actualidad, sobre la realidad peruana, desde el punto de vista sociológico, ¿no? Ya que te has explayado bastante, y económico quizás, ¿no? Con tu experiencia ahora. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí, me refería a qué visión tienen en el extranjero. Has hablado de Chile, de China, tienen sobre la realidad que estamos viviendo ahora en el Perú desde el punto de vista sociológico, ¿no? Ya que hablabas también de la industrialización. Estamos ahora, nos encontramos a puertas de una segunda vuelta con dos propuestas totalmente distintas, ¿no? Entonces, está afectando ahora, tú que estás allá ahora, pero para los que nos están escuchando, estás llevando un doctorado en Reino Unido, ¿no? Desde el año pasado estás lejos. ¿Cuál es tu visión ahora como peruano que te encuentras fuera? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, no? Bueno, si la pregunta va hacia el tema del proceso electoral, en realidad yo creo que genera inestabilidad, ¿no? O sea, en general, de América Latina los mercados suelen ser bastante sensibles a las candidaturas, sobre todo cuando son candidaturas, digamos, que tiran hacia los extremos del espectro político, por ambos lados. Y evidentemente eso hace de que, por ejemplo, la gente quiera dejar de ahorrar en soles y cambie sus ahorros a dólares, hace que los inversionistas se la piensen dos veces antes de continuar expandiendo sus planes de inversión y qué sé yo, ¿no? Pero hay un límite a eso, ¿no? En el sentido de que hay buenos fundamentos macroeconómicos. El Banco Central de Reserva del Perú tiene una buena reputación en términos de mantener su independencia, en no financiar el gasto público con emisión monetaria, manteniendo a raya la inflación, y más o menos que los candidatos han dicho, al menos han dado a entender de que no se van a meter mucho con eso, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? En verdad, los candidatos también que tenemos ahora cambian su versión cada 2 o 3 días, así que uno nunca sabe. Eso por un lado. Por otro, el rol de Perú dentro de las cadenas mundiales de valor es clave, ¿no? Es un exportador de cobre, es un exportador de productos agrícolas, ¿no? Ica y Cajamarca, ¿no? Grandes regiones referentes en términos internacionales, ¿no? Hay gente que no ha escuchado nunca de Lima, pero sí saben que en Cajamarca están las minas más grandes de oro del mundo, y de Cajamarca vienen muchos productos agroindustriales, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que ese rol difícilmente va a cambiar.
Y el debate, de nuevo, yo creo lamentablemente que a veces se entrampa en, por ejemplo, la minería, ¿no? Hay que cobrarle más impuestos a la minería, hay que cobrarle menos impuestos a la minería. Hay que, minería sí, minería no, minería tal vez, ¿no? Como, ya, o sea, es un debate abierto, hay muchas posiciones, pero lo estratégico desde el punto de vista de construcción de Estado, de construcción de nación, no es minería sí, minería no. Es industrialización cuándo. Esa es la pregunta que deberíamos estar haciendo. O sea, el sector minero puede jugar un rol en ese proceso más amplio, sin duda. Y yo creo que tiene que jugar ese rol. El tema es de que no siento que ninguno de los candidatos esté dándole mucha concreción a sus ideas y sus propuestas en temas de industrialización. No siento de que ninguno de los candidatos esté hablando claramente de cómo dejamos de hacer una economía básicamente colonial. O sea, minería y productos agrícolas es lo que exporta el Perú desde la época virreinal. Entonces, pensar de que nos tenemos que quedar en lo que venimos haciendo hace 500 años, yo creo que es bastante limitarse, ¿no? Es limitarse bastante en términos de imaginación y en términos de, no sé, los objetivos del bicentenario, ¿no? Tanto que se habla del bicentenario. Bueno, ya 200 años de república independiente y ¿qué has logrado? Te has apartado mucho de tus fundamentos virreinales. Eres una sociedad donde no hay racismo, eres una sociedad donde la gente tiene derecho a un trabajo digno, salud, educación. La República ha otorgado o ha brindado a sus ciudadanos eso que le prometió. Y bueno, yo creo que ahí la respuesta todos lo sabemos. Sí, y mira, para seguir con el tema de economía, hace poco la presidencia del Consejo de Ministros aprobó el decreto de urgencia que establece la reprogramación de los créditos por el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPE. ¿Sí? Esto fue en marzo, otorgando un año más de gracia. Entonces, ya que tú también eres experto en esos temas, ¿qué tipo de subsidios se les puede dar al sector privado y público? ¿No? Ya que sabemos que el Reactiva Perú no ha beneficiado a todos, ¿no? Hablando empresarialmente. Sí, ahí hay varios temas, ¿no? El primero es cómo diseñas tu esquema de subsidios para el sector privado, ¿no? El Reactiva ha sido fundamentalmente un esquema de préstamos garantizados por el gobierno, ¿no? ¿no? Ellos han asumido parte del riesgo al garantizar además han hecho, yo creo, esa parte sí le hicieron bien, tratar de lograr que las tasas de interés de los préstamos fueran relativamente bajas. Eso sí estuvo bien hecho. Pero mi crítica y la crítica de varios economistas y expertos en estos temas ha estado más por el lado de cómo es que pretendemos que las MIPE sobrevivan cargándoles con una responsabilidad, con una deuda en una pandemia. En muchos otros países no ha habido préstamos con garantía de nada. Han sido subsidios directos. Toma plata para que le pagues la planilla a tus trabajadores, para que no quiebres, para que legalmente sigas existiendo como empresa y para que cuando la pandemia pase, para que cuando las cosas poco a poco se vayan regularizando, puedan seguir existiendo legalmente, en papel al menos, y para que tus trabajadores no pasen hambre, para que tus trabajadores no pierdan el trabajo. En vez de esta, creo que suspensión perfecta, lo llamaron en Perú, en vez de esto, no, págale su sueldo a los trabajadores. En el Reino Unido, por ejemplo, el esquema era el gobierno pagaba 80% de los salarios de todos los trabajadores de las empresas que estaban, que no tenían la propiedad suficiente para, o que no podían seguir operando por la pandemia. 80% del salario lo pagaba el gobierno directamente. Y esa era una forma de dar los bonos. O sea, en vez de darle un bono universal a todo el mundo, le das bonos a los trabajadores que están empleados a través de sus empresas subsidiando ese salario. Entonces, protegía sus salarios, protegía sus empleos, sus puestos de trabajo, a la vez que hacía que llegara el dinero a sus bolsillos, de una forma más eficiente que tener que todos vayan a hacer cola afuera del Banco de la Nación, ¿no? Eso es uno. Y dos, eran subsidios sin ninguna condición. Era, o sea, si que estabas debajo de cierto umbral, tenías derecho a ese subsidio. ¿Y por qué? Porque en una pandemia lo que tienes que hacer es congelar la economía, ¿no? O sea, congelar la economía para que cuando las cosas se calmen, otra vez las mismas empresas estén donde están, los trabajadores sigan donde están, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho el gobierno con el Reactiva ha sido, claro, ha alargado la unidad de varias empresas, pero varias empresas igual han quebrado y van a seguir quebrando, ¿no? O sea, yo creo que por la cantidad de plata que ha metido el gobierno en vía del Reactiva,
yo creo que hubiera podido diseñar un mejor programa de subsidios directos sin tanta intermediación, porque también otro tema de diseño es la intermediación de los bancos, ¿no? Y allí uno se pregunta, un mal pensado podría decir, ellos lo hicieron de esa forma porque querían que los bancos tuvieran, ¿no?, una tajadita ahí de todo el Reactiva, ¿no? Porque si tú le das el subsidio directamente a las empresas, lo puede servir al Banco de la Nación y se acabó. Pero con el Reactiva, sin tanto claro, rollo. pero con el Reactiva tenías que hacerlo dándole la plata al banco, no, tanto banca comercial que existe en el Perú para que ellos sean los créditos, ¿no? Y además de crédito garantizado por el Estado. Así que si es que la MIPE fracasa en pagar ese crédito, quien lo paga es el Estado. Entonces, claro, más que un subsidio a las empresas, es un subsidio a los bancos, ¿no es cierto? Claro. Un mal pensado podría beneficio eso, directo, ¿no? Claro. Sí, mira, acá tenemos diciendo, dos preguntas. Alguien podría decir eso. Acá tenemos dos preguntas, ¿sí? Me parecen interesantes, vamos a ver si las puedes tomarte, las acabo de poner, pero las voy a leer. ¿Cree que los beneficios tributarios a las grandes empresas en el Perú generan algún tipo de perjuicio al Estado? Y la siguiente, ¿y la labor del Estado es eficiente en cuanto a recaudación de impuestos a las empresas más grandes? Lo publica Ángel Valeriano, que también está en la revista con nosotros. Dale. A ver, primero, los beneficios tributarios, hay algunos que, o sea, no le vas a cobrar impuestos a los pequeños agricultores, ¿no? O sea, su productividad es demasiado baja y están eximidos de pagar ciertos impuestos, y yo creo que está bien, ¿no? Y así como ese, hay muchos beneficios tributarios a los pequeños que tienen, desde mi punto de vista, sentido. E incluso yo creo que hay beneficios tributarios que tendrían sentido para apoyar a sectores estratégicos. ¿A qué me refiero? El sector agroindustrial paga solo 15% de impuesto a la renta, desde hace muchos años. El sector minero, en los 90 y hasta el inicio de los 2000, solo pagaba, podía reinvertir hasta 80% de sus utilidades libre de impuestos. Es decir, si ellos reinvertían eso, no contaba para el cálculo de impuesto a la renta. Son subsidios enormes. Estamos hablando de un montón de plata que el Estado renunció a cobrarle tanto al sector agroindustrial como al sector minero. Y ambas medidas fueron dadas en los 90. Resultado, el sector agroindustrial y el sector minero son los dos grandes campeones del crecimiento económico peruano. Entonces, ese tipo de subsidios y de beneficios tributarios pueden ser efectivos para fomentar el despegue de nuevos sectores. Entonces, por ejemplo, si en el Perú quisiéramos fomentar, como mencioné hace un rato, la industria de los autos eléctricos, esos mismos beneficios que beneficiaron en su momento a la agroindustria y a la minería podrían usarse para el despegue de nuevos sectores. Porque lo que tiene que entenderse es que los beneficios tributarios deben usarse, los gobiernos deberían usarlos como políticas promocionales, es decir, temporales. Es decir, de tal año a tal año, las empresas de este rubro, de este sector, de esta industria, van a pagar solamente esta tasa impositiva. ¿Por qué? Porque queremos apoyar este sector. Pero una vez que llegue a cierto nivel de competitividad, de productividad, una vez que estés exportando a varios mercados, deberías ser capaz de pagar tus impuestos como todas las demás empresas, ¿no? O sea, aquí nadie debería tener corona tampoco, ¿no? Es un apoyo temporal y promocional, pero sí. Ahora, el problema es que en el Perú, como en muchos lados, lo temporal se vuelve permanente, ¿no? Entonces, lo que ha pasado muchas veces es que, por ejemplo, el apoyo a la agroindustria viene desde los 90, pero mira, estamos en 2021, ¿no? Y algo me dice de que vamos a llegar a los 2030 y vamos a seguir hablando de los beneficios tributarios a la agroindustria, ¿no? Entonces, o sea, yo no tengo nada en contra de la agroindustria, me parece que es una industria estupenda. Y es más, Ica es posiblemente la región con menos pobreza de todo el país. ¿Por qué? Porque la gente tiene chamba, la gente tiene empleo asalariado. A fin de mes reciben su sueldo. Las condiciones de trabajo pueden ser duras, y yo creo que tienen todo el derecho del mundo de sindicalizarse y tener representación ¿no? y luchar por sus condiciones laborales, por supuesto, ¿no? Eso nadie lo discute. Pero el hecho de que la industria dinamice toda una economía regional y dé oportunidades de trabajo a la gente también es importante, ¿no? O sea, no por querer, no quiere, o sea, el hecho de que las empresas existan en un área no quiere decir que sean el agente del mal, al contrario, yo creo que pueden tener un rol bastante positivo si es que tienen buenos contrapesos, entendiéndose el sindicato, ¿no? Es un contrapeso, es el poder de los trabajadores, y un Estado regulador, ¿no? Como eso es lo que define, o lo que debería definir una economía social de mercado, que es lo que, según nuestra Constitución, somos,
Según la Constitución, Perú es una economía social de mercado. Y una economía social de mercado, como Alemania fue el país que inventó el concepto de economía social de mercado. En Alemania los sindicatos tienen un rol importantísimo, el Estado también, ¿no? Y lamentablemente en Perú creemos que podemos tener una economía social de mercado con solo una pata, que es el mercado. Nos olvidamos del Estado y los sindicatos, ¿no? De los trabajadores y del Estado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los beneficios tributarios, en resumen, para responder al punto, porque me he ido un poco por las ramas, son útiles para apoyar sectores en un momento, pero de una vez pasado ese momento clave de pegue, se deben retirar, ¿no? Y la recaudación de las empresas más grandes es contencioso, ¿no? O sea, siempre las empresas dicen más cobrado de más, lo mandan al Poder Judicial, ¿no? Se entrampa la SUNAT y las empresas grandes en una discusión eterna en el Poder Judicial, y son pues todas estas deudas que falta cobrar a la SUNAT, ¿no? Que siempre cada cierto tiempo salen noticias y qué sé yo. Ahí mi único punto es que yo creo que esa discusión es un poco baladí, ¿no? Porque las empresas siempre van a tener el derecho de mandar todas sus deudas al Poder Judicial, si lo creen necesario. Pero yo creo que la discusión que deberíamos estar teniendo más bien es cuál es la tasa óptima de impuesto a la renta a las empresas y cuál es la tasa óptima del impuesto a la renta del impuesto a los dividendos, perdón, ¿no? El impuesto a los ingresos por capital. Porque yo creo que allí, o sea, en la discusión de tasas es donde debería centrarse la política tributaria, ¿no? Y no tanto en si es que el Poder Judicial está, ¿no? Si es que se están judicializando muchas deudas o no. Y otro tema es la transparencia, ¿no? Lamentablemente en el Perú no hay mucha transparencia respecto a las cuentas internas de las empresas. Entonces las empresas a veces tienen mucha facilidad, sobre todo las más grandes, ¿no? Tienen muchas facilidades para hacer pasar como costos cosas que en realidad no son costos, ¿no? Evasión, ilusión tributaria, todos esos conceptos, ¿no? Entonces, hubo un intento en el gobierno, si mal no recuerdo, de Ollanta Humala, de aprobar una norma antielusiva bastante agresiva, que evidentemente generó el pánico en ciertos sectores, y al final la norma igual se aprobó, pero diluyeron mucho su reglamentación para que no sea para que la SUNAT no tenga tanto poder, básicamente, ¿no? Pero lo que esa norma hubiera permitido es que la SUNAT pueda revisar cuentas y pueda sancionar ciertas prácticas de evasión y ilusión tributaria de una forma, mucho más agresiva, ¿no? Y lamentablemente son esas cosas que se deciden a veces en la letra pequeñita, ¿no? En los detalles de la regulación. Bien, Pedro, mira, hay una pregunta que me gustaría hacerte, pero quiero hacer un preámbulo comentándote una noticia. Es del 2020, pero me parece importante porque lo han recalcado ahora último en estos meses. Perú registró en 2020 un déficit fiscal equivalente al 8.9% de su Producto Interno, el peor resultado desde finales de la década de 1980. Eso fue durante el primer gobierno del expresidente Alan García, y se informó este viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero antes de que más o menos tú nos des ese contraste, me gustaría que expliques, ¿no? A grandes rasgos qué es el PBI. Hay muchas personas que pueden saberlo por teoría, pero no saben cómo se aplica, ¿no? ¿Para qué es inclusive? Entonces, me gustaría esas dos preguntas, ¿no? Ya, PBI o PIB es lo mismo. En el Perú escogemos decirle PBI, pero internacionalmente se le dice más PIB. Es el Producto Interno Bruto. Es la suma de todo lo que produce la economía peruana en un año. Lo que produce, no lo que tiene, ¿no? Siempre a veces la gente confunde riqueza con ingreso. Riqueza es cuánto tengo, ingreso es cuánto entra, ¿no? Cada año. Es lo mismo en los países. Los países tienen riqueza, que es difícil de medir, pero hay esfuerzos del Banco Mundial y tal. Y el PIB o el PBI es el ingreso del país, ¿no? ¿Por qué? Porque supongo que no lo estoy explicando tan bien, pero en general hay algo que se llama la identidad del producto, que es que la suma del valor producido en un país es idéntica a la suma de los ingresos del país. Entonces, si uno suma los sueldos, salarios, ganancias y rentas de todas las personas de un país, siempre va a ser igual al valor agregado producido en ese país. Es decir, el valor agregado de todo el sector minería,
más el valor agregado de todo el sector agroindustria, más el valor agregado de todo el sector, no sé, manufacturero y todos los demás sectores que componen la economía, ese valor, el total de valor agregado, va a ser idéntico al total de sueldos, salarios, rentas de capital, etcétera, que se paga en un país. Entonces, esa es la famosa identidad del producto. Y eso también va a ser igual a la suma del consumo de los hogares, el gasto de inversión, las exportaciones netas y bueno, eso. Entonces, tenemos y el gasto gubernamental, perdón, también, ¿no? Entonces, inversión pública, inversión privada, consumo de hogares y exportaciones netas. Entonces, son varias formas de medir lo mismo, de nuevo, y es simplemente cuánto dinero está generando la economía en un año determinado, cuánto valor agregado, cuántos ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto lo que busca hacer fundamentalmente es darnos un indicador de cómo está en la economía, es un indicador agregado. Entonces, no nos dice nada de cómo está viviendo la gente. Porque tú puedes tener un Producto Interno Bruto muy alto por los cielos y la gente puede que no esté viendo nada de ese PIB. Y allí es que la discusión toma un giro distribucional. Es decir, el PIB per cápita, imaginemos que el PIB es de 10, pero solo hay 2 ciudadanos. Y un ciudadano, en este caso tú, Laura, por ejemplo, tienes 9 de ese PIB y yo tengo 1. El PIB per cápita de ese país va a ser 5, ¿no? Porque 10 entre 2, 5, ¿no es cierto? Pero tú tienes 9 y yo tengo 1. Entonces, mi condición de vida es evidentemente mucho peor que la tuya, en este ejemplo hipotético, y eso no lo registramos en el PIB per cápita, ¿no? Entonces, de nuevo, el PIB nos dice qué tan grande es una economía y qué tanto produce, pero no dice cómo vive la gente. Otro tema es el per cápita, ¿no? Es o sea, un PBI grande no necesariamente quiere decir que un país tenga unas condiciones de vida adecuadas. China tiene un PIB gigante, es el PIB más grande del mundo, después del de Estados Unidos. Sin embargo, como tiene tanta población, ese PIB se tiene que dividir entre una población igualmente grande y baja bastante en los escabos. O sea, cuando comparas PIB con PIB per cápita, puedes ver que China no está tan arriba como si lo podría estar el PIB a secas, ¿no? Entonces, claro, pero sí. y explicado esto, ¿cuál podría ser, y bueno, con este contraste que te di, porque lo han asemejado con el gobierno, el primer gobierno que tuvo Alan García en 1980, pero ¿cuáles serían las causas del déficit fiscal, si se pudiera explicar al margen de la pandemia, ¿no? Porque ya sabemos que desde 2020 estamos en pandemia. Claro, o sea, las causas del déficit fiscal es simplemente que se está gastando más, ¿no? Por la pandemia, ¿no? El gobierno está gastando más de lo que ha recaudado, ¿no? Y es entendible que lo haga porque la circunstancia de emergencia lo amerita, ¿no? Es como, no sé, si yo tengo una emergencia en casa, una emergencia seria, en verdad no habría ningún problema si es que me endeudo, ¿no? Si me endeudo para enfrentar esa crisis, ¿no? Esa situación, no sé, de salud o lo que fuere, y luego lo pago, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El déficit fiscal quiere decir de que el Estado ha gastado más de lo que ha recaudado, es decir, que sus gastos han superado sus ingresos, y en consecuencia ha tenido que tomar deuda, ha tenido que endeudarse en los mercados internacionales, muy posiblemente a través de la emisión de bonos. Entonces, si ese es el caso, la pregunta es, ¿estamos en un nivel sostenible de deuda? Esa es la pregunta que se debería hacer. Porque tener un déficit fiscal, o sea, hay economías que llevan años de años funcionando con déficit fiscal y, digamos, ¿no? Y en términos de niveles de deuda, el nivel de deuda pública de Perú está, yo diría, en niveles todavía manejables, aún a pesar de la pandemia y aún a pesar del incremento de deuda que ocurrió ahora último. Y lo menciono porque estamos por debajo del promedio de América Latina en términos de deuda. Estamos muy por debajo del promedio de los países avanzados, que a veces tienen, no sé, Japón ha estado funcionando con más de 120% del PBI en deuda, ¿no? Entonces, es la forma de entenderlo, el ratio deuda-PBI, hay que entenderlo como si fuera un hogar de nuevo, ¿no? Yo tengo un ingreso, mi sueldo, ¿no? Digamos que mi sueldo es 10. Si mi deuda es 5 y mi sueldo es 10, mi ratio es, estoy endeudado por el 50% de mis ingresos, ¿no? 50% de mi PBI, mi deuda es equivalente al 50% del PBI, si fuera un hogar. ¿Y qué podrías plantear como, o sea, mejor dicho, qué medidas inmediatas se podrían plantear para una recuperación económica en este caso? Bueno, si te refieres a pagar la deuda. Sí.
Bueno, pagar la deuda hay solo dos opciones: gastar menos, o sea, que sería reducir aún más el Estado, ¿no? Y yo no sé qué más se puede retasear en el Estado peruano. Posiblemente quizá algunos contratos CAS con el señor Swing y compañía, pero más allá de eso, yo creo que el Estado peruano de por sí es bastante chico, como mencioné previamente. Pero lo que sí yo creo, la agenda más ambiciosa que se debería tener ahora es más bien la de una expansión de la tributación, ¿no? Alcanzar mayores niveles de recaudación tributaria a través de un mejor diseño de las tasas impositivas, un mejor diseño de los tributos que tiene el país, una mayor capacidad recaudatoria de la SUNAT, ¿no? Darle de nuevo dientes, ¿no? Y que deje de ser un gatito y que vuelva a ser un león, y ya, y eso es, ¿no? O sea, no hay tampoco, no hay una receta mágica tampoco para pagar la deuda, lamentablemente. Es simplemente o recortamos lo poco que gasta el Estado peruano, ¿no? Y eso evidentemente implicaría una reducción en el nivel de vida de los más pobres, que son los que usan fundamentalmente los servicios públicos en Perú. O realmente decimos, bueno, el Bicentenario es la oportunidad de que el Perú pase a recaudar los impuestos que requiere para alcanzar un nivel de vida decente para todos sus ciudadanos, ¿no? Quizá el Bicentenario sea precisamente esa oportunidad para que dejemos de creer de que hay una píldora mágica para el desarrollo del crecimiento económico y nos demos cuenta que sin un Estado fuerte y sin un Estado que recaude los impuestos que debe recaudar, no vamos, Perú va a seguir en esta trayectoria, ¿no? Y Pedro, como para agregar esto que comentabas sobre subir los impuestos como una idea, ¿no sería un riesgo terminar como Colombia? Subir los impuestos nunca ha sido popular en ningún lado. El impuesto a la renta fue inventado en Inglaterra cuando Inglaterra estaba en guerra contra Napoleón, ¿no? Las guerras napoleónicas, el gobierno británico le dijo a sus súbditos: bueno, muchachos, estamos en una guerra a muerte contra los franceses y entonces tenemos que cobrarles un impuesto a la renta porque si no, nos van a conquistar. Entonces, son los momentos de crisis los cuales dan legitimidad a los gobiernos para imponer o crear nuevos impuestos. Pero eso no quiere decir que sean populares, ¿no? Nunca han sido populares. Y recordemos nada más que la Revolución Norteamericana, ¿no? La guerra por independencia norteamericana sucedió también porque los británicos están imponiéndole impuestos muy elevados a las colonias en Estados Unidos, en lo que ahora son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los impuestos son un tema bastante peliagudo siempre, pero eso no quiere decir de que haya otra vía para mejorar la calidad de nuestro Estado, ¿no? Lamentablemente es la única vía que existe. Quizá hay que ser inteligente y hay que tener mucho más tacto que el que quizá tuvo el gobierno colombiano para hacerlo. Quizá hay que escuchar a las organizaciones populares, quizá hay que escuchar a la gente, a la ciudadanía, quizá hay que discutir y hay que conversar en términos de, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos un IGB muy alto, ¿no? Un IGB muy, muy alto que en parte compensa el hecho de que no se paga mucho impuesto a la renta. Una transición tributaria en el Perú requeriría bajar el IGB a la vez que se cobra más impuesto a la renta a más sectores de la población, ¿no? Y eso, en realidad, yo creo que sería sumamente popular, porque estarías haciendo que la gente que tiene que pagar impuestos y que no está pagando ahora empiece a pagar, pero eso requeriría fortalecer la SUNAT. Y por otro lado está bajando el IGB, así que en principio los precios deberían empezar a bajar, los precios en la bodega, los precios en los comercios, en los supermercados. Entonces, yo creo que una reforma tributaria bien planteada, bien diseñada, no tendría por qué ser tan explosiva como lo que pasó en Colombia, ¿no? Pero la reacción, dicho sea de paso, de mucha gente, muchos tributaristas, economistas, cuando pasó en Colombia fue, bueno, ahí está, o sea, lamentablemente es difícil, ¿no? Nadie ha dicho de que hacer una reforma tributaria sea fácil, ¿no? Pero se tiene que hacer igual, ¿no? Como el médico que te dice, bueno, señor, tenemos que, ¿no?, hacer este procedimiento riesgoso, este procedimiento doloroso, pero es por su bien, ¿no? Como a veces toca hacer hay que. Exacto. Pedro, hemos llegado ya casi al final, pero me gustaría hacerte otra pregunta que también la considero de opinión. Yo, bueno, vuelvo a mencionar para los que nos están escuchando, actualmente tú te encuentras en Reino Unido desde el año pasado y, bueno, ahora no sé personalmente si vas a votar estas segundas elecciones, pero
o vas a pagar tu multa, pero ¿qué consejo les podrías dar a los que aún quizás están indecisos con su voto? Obviamente no me refiero por quién, pero como para examinar, como para verlo, porque solo hay dos opciones. Todos los medios repiten y repiten que siempre estamos con el mal menor de hace en los últimos gobiernos. Entonces, ¿qué consejo podrías darnos? Bueno, no sé, si tú tienes un consejo para mí sobre cómo votar, también te agradecería. Creo que sí. No, yo simplemente creo que estamos en un momento donde necesitamos reformas audaces, ¿no? Ya hemos tenido una gran oportunidad desperdiciada cuando hubieron esfuerzos de reforma en el gobierno de Ollanta, por más de que no haya sido el presidente más popular y mucha gente tenga objeciones a quizás su comportamiento y qué sé yo. Y hay muchas dudas además respecto a, bueno, si es que se enriqueció ilícitamente y tal, ¿no? Eso sin duda la justicia terminará de determinar qué fue lo que pasó allí, ¿no? Pero creo que se hicieron muchos intentos de iniciar reformas, un tanto tímidos, pero intentos, ¿no? Se crearon programas sociales importantes, el Ministerio de la Producción aprobó un plan de diversificación productiva, que es una forma light y liberal de hablar de industrialización, ¿no? Supongo que no querían asustar a nadie hablando de industrialización, entonces dijeron diversificación productiva. Pero sí, yo creo que allí hubo un primer esfuerzo de sentar las bases de reformas importantes para el país, ¿no? Lamentablemente, la mitad de esas reformas fueron desandadas en el gobierno de PPK. En los primeros meses nada más se dio la orden de olvidarse de diversificación productiva, tratar de revisar ¿no? la focalización de los programas sociales, porque seguramente hay mucha gente que no debería estar recibiendo plata y está recibiendo, qué terrible, ¿no? O sea, ya de por sí sabes que son personas en condición vulnerable que a lo mejor están recibiendo porque tuvieron suerte y quieres como enfatizar la focalización para que no les llegue nada, ¿no? Entonces es como, no sé, esa clase de mezquindad, esa forma de racionalizar como ciertas posturas más ideológicas que otra cosa, me parece que no ayuda, ¿no? Y yo creo que este es el momento de nuevo de plantear reformas, ¿no? Reformas audaces que el Perú necesita en materia tributaria, en materia de política de promoción de sectores estratégicos, en materia, yo también creo, política, ¿no? Yo creo que parte de la polarización que estamos viviendo ahora en estas elecciones es reflejo de un sistema electoral que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, tenemos una república supuestamente presidencialista, pero el Parlamento puede vacar de forma expresa al presidente, ¿no? Entonces, si es que tu Parlamento va a tener tanto poder, quizá lo mejor debas tener una república parlamentaria. Y ya está, ¿no? O sea, digo, para sincerar las cosas. O, por el contrario, das más salvaguardas a la figura presidencial para que el Parlamento no pueda abusar de su poder, como hemos visto que ha sucedido tantas veces. Eso es un tema de diseño institucional del Estado que yo creo que los politólogos posiblemente van a poder dar más luces, pero yo creo que es esencial y es clave. El otro tema es los congresistas. Yo no conozco a nadie, salvo quizá unas cuantas personas que pueda contar con los dedos de mi mano izquierda, que esté contenta con su representación parlamentaria, o que sienta que puede llamar a su congresista, como en otros países sucede, y decirles, oye, estoy preocupado por este tema que está pasando en el barrio, ¿no? O estoy preocupado por este tema que ha sucedido acá en la región. Lamentablemente los congresistas son vistos como superiores, como, ¿no? como criaturas extraordinarias, ¿no? Y esa no es la idea. La idea, y si uno ve cómo está diseñada la Cámara de los Comunes acá en el Reino Unido, y cómo está diseñada la Cámara Baja en Estados Unidos, los congresistas son elegidos por unidades territoriales muy chiquititas. Todo el mundo sabe dónde trabajaron, dónde vivieron, quién es su mamá, quién es su papá. O sea, los congresistas son realmente representantes del pueblo, representantes de la gente. Y entonces esa cercanía ayuda a que no hayan estos divorcios terribles que ahora vemos en el Perú, ¿no? Divorcios entre lo que dice y quiere el Congreso y lo que quiere la gente, ¿no? Que van por lados completamente distintos. Entonces, yo creo que también hay un tema de diseño institucional que allí, de nuevo, yo no soy experto, los politólogos posiblemente pueden dar más luces, pero comparto plenamente la observación que he escuchado y que he visto a varios hacer sobre el pésimo diseño que tiene nuestro Parlamento, ¿no? Tenemos muy pocos representantes, decir eso también es impopular, pero son pocos representantes para un país tan grande,
y son elegidos además por regiones, o sea, por regiones enteras, ¿no? O sea, una región tan diversa, por ejemplo, piensa en Ancash. Ancash tienes a Chimbote, ¿no? Y tienes a Huaraz al mismo tiempo. Zonas bastante distintas y están en la misma región. Y la mayoría de congresistas vienen de la zona más afluente, por lo general, que suele ser la región de Chimbote, la parte de Chimbote. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas nos debería dar indicios de qué tipo de reformas institucionales deberíamos empezar a pensar. Sí, así es, y bueno, la tenemos difícil, ¿no? Pero nos queda un poco menos de un mes y vamos a ver qué vislumbra ahora para todos los peruanos. Te agradezco, Pedro, el tiempo. Voy a repetir, nos acompañó sociólogo Pedro Miguel Llanos Paredes. Ha sido un gusto tenerte de las 10 de la mañana. ¿Nos podrías decir la hora que es allá en Reino Unido? Son 4 para las 5 de la tarde. ¿No? Es las 5 4 para las 5 de la tarde. Pero bueno, son gajes del oficio, te agradezco, Pedro, nuevamente, y espero que en otra oportunidad podamos reencontrarnos, obviamente, con otro tipo de temas, quizás exactamente alguno. Nuevamente, gracias por tu tiempo, espero que te vaya muy bien con este doctorado que ahora estás haciendo en el London School, y te agradezco nuevamente. Si deseas decir algunas palabras más para despedirte, te escuchamos. Pues nada, muchas gracias por la invitación, un gusto poder discutir estos y otros temas con ustedes. Yo creo que ahorita el país está viviendo una situación bastante compleja, complicada, pero eso no debería limitar la discusión, yo creo. Este más bien es el momento también en el cual, sobre todo quienes trabajamos y quienes somos un poco más jóvenes, tenemos que tener la palabra también, porque finalmente es el país en el cual nos va a tocar seguir trabajando, criar a nuestros hijos eventualmente, y no podemos dejar que la discusión sea liderada por gente que posiblemente no va a tener un interés en el país de acá a unos años, o que se puede ir a Miami en un santiagueño, ¿no? Entonces... Sí. Bien, muchas gracias también a los que nos han acompañado hasta el final. Sí, han habido varios comentarios, inclusive ahí logré leer uno que decía: lo felicito, necesitamos más profesionales como usted. Tienes ahí tu público también. Este programa lo pueden ver repetido en Facebook, en la página La Voz Ausente. Este fue un programa más, una edición especial, Las Cartas sobre la Mesa, y les recordamos que estamos los lunes, martes y miércoles con Ángel Valeriano, Máximo Cubas y Laura Luján. Muchas gracias por acompañarnos y nos reencontramos el próximo martes, lunes y miércoles, dicho sea de paso.